Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, bienvenida a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 2 y el 9 de noviembre de 2020 durante 60 minutos, una hora. En la versión completa vamos a estar compartiendo este humilde pero potente podcast, programa de radio, programa de YouTube, contenido online, bueno, como quieras llamarlo, en el que semana tras semana lo que hacemos es detenernos en algunas noticias de la Argentina y el mundo y repasarlas, pensarlas en voz alta. Eso es lo que hacemos todas las semanas en cada encuentro de El Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi, como lo dijo la apertura. Va a estar con nosotros, como siempre, Eduardo Fredi con la información deportiva. Y en el bloque del medio te voy a estar contando en un ratito cómo podés descargarnos, escucharnos, de qué manera podemos estar en contacto, pero te adelanto, nos encontrás en youtube.com/elredondel, en Spotify nos buscas como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, y también estamos en nuestro blog, elredondel.wordpress.com, con distintas versiones, con música, sin música, versión programa de radio completo. Bueno, hay distintas alternativas según a través de qué lugar o espacio en la red nos descargues o nos escuches, y además radios que incluyen el programa en su transmisión en distintos puntos de la Argentina. Te cuento en un rato, ahora sí, empezamos el programa de esta semana. Primer bloque entonces para repasar la actualidad de la Argentina que tenga que ver con la política y algunos otros temas generales dentro de este universo de la el gran espacio de la toma de decisiones, sobre todo de los gobernantes, que tanto nos mejoran o nos empeoran y nos complican la vida en todo el planeta, no solamente aquí. Bueno, hablemos un poco de coronavirus. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de la pandemia. Los números en la Argentina marcan, más allá de lugares en los que está complicada la situación, especialmente en el resto de la República Argentina, lo que no es AMBA, pero están mostrando cierto descenso. Y la pregunta del millón, más allá de que los números siguen siendo muy altos, hay que recordar que en la Argentina todavía estamos teniendo cerca de 200, 300 personas fallecidas por día en el país. Son números muy altos. Si uno mira lo que ocurrió en Europa, más parecidos a los de Estados Unidos, Brasil, el continente americano tuvo una dinámica diferente a los de Europa, que tuvieron picos muy muy altos de fallecidos, pero luego esto bajó. La Argentina ha tenido una especie de meseta muy muy larga y que, bueno, pareciera que también de una manera muy suave empieza a descender mientras suben las temperaturas. De esto venimos hablando en el programa. Acá desde el Redondel lo que creemos es que no estamos hablando lo suficiente del riesgo en este momento en el que se salió de la primera, después del invierno, ¿no? Y empezó la apertura. Estamos hablando más de las aperturas y de la vuelta a la normalidad, o la nueva normalidad o seminormalidad, el turismo, los protocolos, los restaurantes, la actividad comercial, pero no estamos hablando consecuentemente de los riesgos de una segunda ola para el otoño del año que viene. Y creo, al menos desde cómo vemos acá en el programa, que hay que empezar a hablar de esto, porque en Europa no se habló. En Europa, una vez que pasó la primera ola, que fue en marzo de este año, a marzo-abril, y llegó el verano, y los números habían bajado, y realmente habían bajado, y mucho. Se abrió el turismo, se abrió el movimiento, se eliminó la necesidad de tener o usar barbijo en lugares públicos, las mascarillas. La actividad se volvió prácticamente normal, y luego del verano lo que tienen hoy son casos descontrolados que los obligan a medidas muy extremas que incluyen situaciones que acá ni siquiera se incluyeron, ¿no?
toques de queda con multas, toques de queda desde las 10, 11 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, confinamientos prácticamente de todas las actividades, cierre otra vez de todos los comercios. En estos días en Francia, luego lo vamos a hablar, pero hasta piensan cerrar en los supermercados las góndolas de todo lo que no sea alimentos, para que la gente cuando vaya al supermercado solo pueda comprar alimentos e irse a su casa, no permanecer dentro del supermercado. Así que tapiar, cerrar las góndolas de ropa, de absolutamente cualquier cosa que no sea alimentos, para evitar que la gente compre, permanezca en los locales. Así que el panorama que creo que nos debería preocupar aquí en la Argentina es sin dudas el tema de la segunda ola. Mucha discusión sobre el tema educativo. Vamos a ver qué ocurre. Acá hay mucho debate sobre las revinculaciones, sobre este fin. Estamos a noviembre, ya nos quedan apenas algunas semanas. Prolongar las clases. Bueno, esto es muy heterogéneo ha sido el cuadro, ¿no? Si uno mira, ha habido alumnos, docentes en muchas instituciones que han trabajado, digamos, intensamente y con más complicaciones durante el año. Puede ser que haya alguna escuela, alguna dinámica, alguna asignatura. Parece que habría que pensar finamente esto, ¿no? Si se aprovecha y cómo el verano, si se anticipa el inicio de clases o no. Si va a haber una segunda ola coincidiendo con el regreso a la escuela, también habría que pensar esa posibilidad. No sabemos si va a ocurrir, claramente no se puede hacer futurología, pero con el famoso diario del lunes y viendo un poco a Europa como ejemplo, pareciera que 6 meses luego del descenso de casos vuelve a subir, así que deberíamos tener en cuenta cómo se mueve, y de hecho así se movieron, como nosotros decimos acá en el programa, la última gran epidemia que fue la pandemia de la gripe española, que tuvo 3 olas durante 2 años entre 1918 y 1920. Así que hasta acá, al menos, el comportamiento de la pandemia es bastante similar a la pandemia anterior que tenemos, y que sí hay información y sí hay estudios. Y de hecho, en esa pandemia, por lo pronto, la segunda ola fue mucho más grave, fatal, y con mucho más número de enfermos que la primera. Algo por el estilo se está planteando en estos momentos en Europa, porque el número de contagios es mucho más alto que el de marzo. El número de fallecidos no, pero como el número de contagios es muy alto, consecuentemente lo que ocurre es que el número de fallecidos tampoco es que sea bajo. Al enfermarse tanta más gente en comparación con la primera ola, es imaginable que esto también ocurra de esta forma, ¿no? Que el número de muertos sea importante. Mientras discutimos sobre el tema de las escuelas, que creo que lo tenemos que seguir discutiendo, aparece el tema de los vuelos, y entonces nos enteramos que una mujer dio positivo arriba de un avión en Ezeiza, o que pese a haber manifestado síntomas de COVID, una persona viajó de La Rioja a Buenos Aires. A ver, pasemos en limpio. Más allá de todo protocolo, de declaración jurada, de test negativo o test positivo, el coronavirus es una enfermedad que durante mucho tiempo puede ser asintomática, un número de días. Alguien puede hacerse un test, darle negativo e igual estar enfermo, pero todavía tiene muy poco virus en el cuerpo, por ende el test le da un falso negativo, 2, 3 días después le da positivo. O sea que hay como periodos de ventana en la enfermedad que explican que todo este universo de protocolos, lo que tenemos que reconocer es que es una tontera, y que probablemente, si alguien se sube a un avión, probablemente alguien, puede ser que engañe, sepa que está enfermo y se suba, puede ocurrir, haga una declaración jurada diciendo que no está enfermo y lo está, pero también se va a subir mucha gente que no sabe que está enferma y lo está, y va a enfermar o contagiar, se enterará después y habrá que poner a tripulación, pasajeros, todos en cuarentena, todos en aislamiento, pero es imaginable, porque tiene que ver con las características del virus y desde marzo hasta acá lo sabemos. Entonces, dentro de todo, con lo de los pasajeros del avión hay rastreo.
En todo el resto de los casos, uno entra a un comercio y no sabe quién estuvo antes, no tenemos mucha idea, ¿no? En muchos de los lugares por los que nos movemos, en esta ciudad y en cualquier parte del país, el contagio es imposible de identificarlo y solo algunos países que han establecido estas famosas apps que permiten ver todo el rastreo de la persona. Si no, la verdad es un sinsentido. Es imaginable que si abrimos el turismo, la gente va a ir a la costa, va a poder salir, va a haber protocolos, aunque haya más espacio. Es imaginable que van a crecer los contagios. Porque alguien esperaría que no, si hay más circulación. El protocolo puede ayudar, los protocolos pueden ayudar, pero la verdad, volvemos a cualquiera seguramente de los que está del otro lado, fue un cajero. La verdad, dentro de un cajero no hay 2 metros entre cada persona, ni en chiste. Y la circulación de gente es, porque los cajeros uno están al lado del otro, y entra gente y sale gente todo el tiempo, y las colas, en los cajeros cualquiera se puede contagiar. En las mesas de los bares, que están una pegada al lado de la otra, en la calle, pero hay 20 centímetros, 10 centímetros entre una cabeza y la otra. Entonces, los protocolos un poco entre que no se cumplen. Y por el otro lado, teniendo en cuenta que por más que estén este tipo de enfermedades es impredecible en esta variable, la verdad, ¿qué sentido, no? Que es un sinsentido todo esto, o al menos a no sorprendernos, porque el protocolo tampoco asegura nada. Que me tomen la fiebre o me pasen alcohol por las manos, ¿qué va a resolver si el virus se contagia porque yo hablo, salen gotitas pequeñitas de coronavirus y la persona que está al lado lo respira? ¿Para qué sirve que me tomen la temperatura o que me pase alcohol en la mano si el contagio es aéreo? No termino mucho de entender incluso esta obsesión con los protocolos, porque el único protocolo que parece que funciona es una distancia muy extrema, que no se cumple en el exterior, claramente lo vemos, y vamos a pasarlo en limpio. En mucho del interior tampoco. En muchos de los lugares en los que la gente está cuando está dentro tampoco se cumple. Ni que hablar de las reuniones familiares, bueno, de todo el resto. Simplemente nos queda esperar a que bajen los contagios porque la primera ola pase y prepararnos para cuando pueda llegar la segunda ola, probablemente en el invierno, que es un poco el patrón que la mayoría de los epidemiólogos, aunque coinciden en que no es un virus de temporada invernal en sí, que hay enfermos en todo el año, pareciera sí que hay algunos patrones que quizás tengan que ver con esto de la conducta, ¿no? De que la gente durante el invierno está más encerrada, quizás, y todavía no sabemos, pero quizás hay algo de que el virus se mueva mejor en temporadas invernales. No lo tenemos todavía muy en claro. Otro de los temas en la semana tuvo que ver, en la semana que pasó, con el desalojo de Guernica, con el caso ese extraño que habíamos hablado de el conflicto entre los Etxebere, que representaba algo así como un universo de Montescos y Capuletos, pero dentro de la misma familia, porque Dolores es la mujer que se alió o que hizo un proyecto o apoya un proyecto de un sector cercano al gobierno, que sería el sector de Juan Grabois, y de alguna manera una idea de ecología o de agroecología, ¿no? Y en el marco de un conflicto familiar, y del otro lado nos encontramos con un grupo de hermanos, los 3 varones, que por otra parte son cercanos al partido de la oposición actual y al ex gobierno anterior, o sea que un entuerto, un tole-tole familiar que tiene muchos años. En el marco, digamos, hay ingredientes políticos por sus afinidades y cómo han elegido jugar, y en el medio de todo esto la propiedad, la discusión de quién era la casa, si es de los 3, de los 4, si firmó papeles falsos, si lo obligaron, si no, bueno, todo eso está en la justicia, las denuncias de Dolores Etxebere, y en el marco de todo esto, bueno, el desalojo, hay mucha discusión sobre esto de la propiedad, de la propiedad de la tierra. Me parece que es un debate histórico en el mundo, ¿no? Si uno lee libros de historia, siempre se ha discutido, siempre se discute de quién es la tierra, si hay lugar para vivir, si hay lugar para cultivarla, quién la cultiva, cómo se cultiva. Parece que es un tema clásico en la historia de la humanidad. En México hubo una
revolución en pos de eso en 1910, por la famosa reforma agraria, distribución de las tierras. Es un clásico en la historia del mundo. A ver, quiero detenerme más allá de todo lo que ha ocurrido y cómo se resolvió el desalojo. Terrible, ¿no? La situación de desalojos, sobre todo en los sectores humildes, gente que ocupa, que tiene una casillita, que ha intentado ocupar un lugar pensando, está viviendo entre el barro, claramente no tiene otro lugar para estar, no es una ocupación, es una ocupación pensando en un futuro, pero de gente que pone en riesgo su vida en las condiciones en las que elige hacer esa ocupación. Y sin dudas hay que, por lo pronto, discutir el problema del acceso a la vivienda. Nosotros en el Redondel hace mucho que lo planteamos como un grave problema, no en la Argentina, en general en América Latina y en otras partes del mundo también, ¿no? Pero el problema del acceso al lugar, de un lugar para vivir, es un problema porque eso explica los problemas de urbanización que tenemos en las grandes ciudades, las construcciones precarias, ¿no? La falta de vivienda, de crédito hipotecario, de acceso, de tener suficiente dinero como para poder comprarte una casa o construírtela, como pudo ocurrir en algún otro tiempo, comprar el terreno, ¿sí? O lo que ocurre en las grandes ciudades, que casi todo lo que se construye en propiedades son más bien caras y no viviendas más bien económicas en cuanto a producción, para alquilar o para comprar. Ese es un problema. Se tienden a construir más torres de lujo que unidades habitacionales más accesibles. Y bueno, me parece que es un tema que tenemos que discutir. El otro día leí un titular de un periodista, no es muy importante, que decía, les leo el titular: la Argentina no tiene déficit habitacional. Lo que el país tiene es pobreza, falta de crédito y malas leyes. Es esta tríada la que impide que todos sus ciudadanos tengan una vivienda digna, ya sea en propiedad o en alquiler. Bueno, perfecto, lo dijo muy bien. A decir verdad, el título es: la Argentina no tiene déficit habitacional, pero luego lo que nos plantea es que hay pobreza, hay falta de crédito, hay malas leyes, y que por eso la gente no tiene una vivienda digna. Conclusión, pasémoslo limpio: las malas leyes, la imposibilidad de acceder al crédito por bajos recursos genera déficit habitacional. La gente no tiene plata para pagar una casa. Se construyen casas para gente que tiene más dinero del que, digamos, para la gente que tiene mayor cantidad de dinero como para comprarlas, y la gente que no tiene no puede. O sea, hay casas, pero son casas inaccesibles para mucha gente. O no se trabaja en la urbanización de los barrios populares, que es otro tema no menor, desde el Estado, desde el sector privado. Así que sí hay déficit habitacional, hay complicaciones para acceder a una casa, a una propiedad, a un alquiler, a una tierra, un terreno, lo que sea, dependerá en qué lugar. No es lo mismo vivir en la ciudad. No es un problema solamente argentino, pero no reconocerlo, no empezar a discutir y qué se hace, qué se está haciendo para que la gente pueda vivir, y que vivir implique en pleno siglo XXI tener una casa que tenga ladrillos, o que tenga una calefacción, o que tenga acceso al agua potable. Me parece que sí, porque entonces lo que vemos, me parece que es una discusión válida, lo que vemos es que hay gente que vive en pleno siglo XXI peor que en el siglo XIX, porque no tiene ni acceso a ladrillos, vive entre cartones y chapas, no tiene acceso al agua. Parece que no hubieran pasado los 150 años que pasaron. Algunas casas estaban más sólidas, no hay ni siquiera la posibilidad de técnicas de construcción del siglo XIX. Entonces, lo que vemos en muchos casos es que la gente no tiene dónde vivir. Y lo vemos, no en la Argentina. En la Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en México, en buena cantidad de los países de la región. Nosotros, bueno, ocupémonos o discutamos acá qué hacemos y qué podemos hacer y cuánto tiene que ver el gobierno, los ciudadanos, los privados, para que la gente pueda vivir. Por supuesto, se respete el derecho de las propiedades, y en todo caso lo interesante será que todos podamos tener alguna, ¿no? O sea, que el que la tiene nadie se la usurpe, y el que no la tiene pueda acceder a alquilar
es una manera de tener una propiedad mientras la alquile, o a comprar un departamento, una casa. Es un tema interesante que hay que discutir y debatir, y que afecta en general, si afecta a la gente de las clases medias acomodadas, que en la Argentina se les complica tener acceso a la vivienda, cuanto más, si la gente que tiene ingresos relativamente cómodos le cuesta acceder a la vivienda propia, hay que imaginar qué es lo que ocurre en los sectores en los que los ingresos son mucho menores. Probablemente, todo esto sea más complejo y se explique las condiciones en las que se vive. La pobreza, sin dudas, es lo que también, como decía el autor, genera este problema habitacional integral sobre el que hay que ocuparse. Los políticos, la justicia, porque es un derecho tener una vida con cierta calidad y tener una casa y un techo en pleno siglo XXI. O sea, la gente tiene derecho a una vivienda, a un trabajo, y eso alguien lo debería facilitar, ¿sí? Que el esfuerzo individual, que el trabajo nos permita acceder a eso. Bueno, es un gran tema y siempre es importante hablarlo. Me parece que es el lado más interesante para hablarlo. Hay temas ahí políticos en el marco de todo esto sobre cómo se hizo el desalojo de Guernica, si lo debería haber hecho el gobierno, si estuvo bien, si no, la figura de Bernie. Bueno, hay mucha discusión ahí que muchos analistas políticos que tienen más background seguramente ya escucharon bastante en estos días, y que me parece también válida la discusión y muy interesante sobre si cómo resolver estas situaciones, especialmente en las situaciones en las que los involucrados en muchos casos son personas realmente que no tienen nada, y como no tienen nada tampoco tienen nada para perder. Es una buena idea. Si yo no tengo nada, ¿qué puedo perder? Así que parece interesante. Y me voy, porque creo que estaremos más o menos ya en tiempo de terminar este bloque, con un tema de política un poco más dura, la interna que se ha abierto, que me parece interesantísima para prestarle atención, en Juntos por el Cambio, venimos hablándola, hay que seguirla día a día, hay como dos bandos, ¿no? Dos áreas. Por un lado, Vidal, la exgobernadora María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, ahora Carrió, que aparece cercana a ese sector, Frigerio, Monzó, el ala, quizás ahí seguramente Santilli, ¿no? Y del otro lado aparecen Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Cornejo de la Unión Cívica Radical, puede ser que esté Miguel Ángel Pichetto. Bueno, habrá que ir viendo en este juego de política pura cómo se van estableciendo, ¿no? las decisiones dentro en este momento, la principal coalición opositora, que es Juntos por el Cambio, entre la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO, que todavía funciona, ¿no? Como esos tres partidos, y en qué deviene pensando en las elecciones ya del año que viene y en la toma de decisiones concretas frente a la economía, un posible diálogo, la aprobación del juez Rafecas como procurador de la Nación, jefe de los fiscales, varios temas que se abren ahí, a las más dialoguistas y menos dialoguistas, política pura, que siempre es interesante discutir, parlotear, charlar y presentar en voz alta. Luego, sobre el final, les cuento algunos otros temas de noticias nacionales, que hay varias. Ahora vamos a escuchar un poco de música y seguimos girando aquí en el redondel. No te vayas. Estamos ya en el bloque del medio de este programa válido entre el 2 y el 9 de noviembre del olvidable o inolvidable, ambas a la vez, 2020. Momento de recordarte cómo podemos estar en contacto. Varias alternativas. Toda la info que te voy a dar está en nuestro blog elredondel.wordpress.com. Así que desde elredondel.wordpress.com podés escuchar el programa y tener toda la info de contacto y todas las alternativas. Nos podés oír ahí, también podés escucharnos desde Spotify y en distintas radios. En Spotify nos buscás como El Redondel, Periodismo sin lados oscuros, y nos vas a encontrar con nuestro logo
nuestro redondel Violacio. Y aparte, además, podés oírnos en distintas emisoras, distintas radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su aire, en su transmisión, nuestro programa. Así que esta es una alternativa. De ser así, mismo día, mismo dial, mismo horario, la semana que viene habrá un nuevo programa, un nuevo episodio, como se dice ahora, de El Redondel. Por último, desde nuestro canal en YouTube, youtube.com/El Redondel. En la versión del canal en YouTube no hay cortinas, no hay música de fondo, todo por cuestiones de copyright. En la versión de Spotify no hay temas musicales, todo por cuestiones de copyright. Y en la versión completa en elredondel.wordpress.com está todo el programa versión full, que dura 60 minutos. El resto dura un poquito menos según en qué versión te encuentres. ¿Cómo te podés contactar con nosotros? A través de las redes sociales, @elredondel en Twitter y en Instagram, @elredondelperiodismo en Facebook o twitter.com/elredondel, instagram.com/elredondel, facebook.com/elredondelperiodismo. Y también nos podés mandar correo electrónico a elredondel@gmail.com, que es nuestra dirección de mail, las alternativas para que estemos en contacto. Ahora sí, seguimos, llega Eduardo con la información deportiva, luego el panorama, un poquito de noticias internacionales y luego haremos el cierre del programa y terminamos. No te vayas. Y estamos grabando este programa, armándolo exactamente un día antes de las elecciones en los Estados Unidos, que son tan importantes para el planeta todo, y seguramente la semana que viene estaremos hablando de los resultados y de qué pudo haber ocurrido. Hoy es pura elucubración y estamos muy sobre la fecha, así que simplemente hacer una referencia a uno de los hechos más importantes. En general, todo lo que ocurre en los Estados Unidos, sabemos, ¿no? Es una de las principales potencias del mundo y nos va a afectar de una u otra manera, y además no solo por lo económico, sino también por lo cultural. Y el efecto Trump es un gran ejemplo, ¿no? El liderazgo, la manera de pararse frente al planeta que ha tenido Donald Trump ha marcado buena parte de, a ver cómo decirlo, le ha marcado agenda le ha marcado formas o le ha sugerido caminos a quienes se convirtieron en los últimos años también en líderes de otros países europeos o de países aquí del continente. Un ejemplo sin dudas es Bolsonaro, que no vengo yo a ser el primer loco que va a encontrar miles de puntos en común en su manera de comunicar, de liderar. De hecho, algunos hablan de cómo se lo fue formando o conformando comunicativamente al mismo nivel que Trump, incluso con asesores de los mismos equipos. Así que miren si no será importante qué ocurre en los Estados Unidos, que hasta la manera de manejarse en política se replica en otros países. Así que veremos qué ocurre, ¿no? Y lo hablaremos tranquilamente la semana que viene. Con respecto al coronavirus en el resto del mundo, mientras ocurre la segunda ola y estamos esperando las vacunas con mucha paciencia y avanza el tercer estadio de prácticamente todas las pruebas, nos encontramos con datos que acá en la Argentina mucho no se difunden: los disturbios. Ya no estamos hablando solamente de las famosas marchas anticuarentena o anticuidado, como le quieran decir, que ocurrieron acá en la Argentina, también en buena parte de Europa, sobre todo en el último mes y medio. Ahora que ya hay toque de queda, cierres de comercios, hay disturbios en España, en Francia. Más de 60, el fin de semana pasada hubo 60 detenidos y 20 heridos en varias ciudades de España. En el País Vasco, 70 encapuchados lanzaron piedras y rompieron vidrieras y frentes de viviendas en Vitoria. 300 personas se habían manifestado antes y se logró disolver esta manifestación, ¿no?, por parte de la policía, pero 70 personas atacaron con piedras, comercios y
viviendas, la paradoja, están reclamando mayormente la apertura de los comercios y los rompen a piedrazos. Es una situación bastante extraña que está mostrando en este momento la tensión, ¿no?, que hay, que como nosotros insistimos acá en el Redondel, la pandemia en general, lleva a extremos estas manifestaciones que es un periodo, ¿no? Es una época en el mundo, desde reclamos como en Estados Unidos de origen racial, la reforma constitucional en Chile. Hace algunos meses hablábamos de el asesinato, un caso de violencia policial en Bogotá que generó una serie de hechos violentos en la ciudad en varios días. Hay como un clima enrarecido y la pandemia, con todo lo que genera, hace que todo esto se vuelva más intenso. Por ejemplo, cerca de París y en Burdeos se incendiaron ómnibus, hubo fuegos artificiales en ataques contra comisarías durante fiestas de Halloween que se hicieron igual aunque estaban prohibidas. No hubo heridos ni detenidos, pero el panorama es bastante intenso, ¿no? Hay más restricciones en Alemania, en Irlanda, siempre en Europa, que vieron que el calendario escolar es distinto. Las clases, un poco el objetivo es no suspenderlas. Por el momento prácticamente todos los países avanzaron con cierres de comercio, gastronomía y muchas otras áreas, pero aparentemente lo de la escuela o las clases es lo que se cree que por último se cerraría. Habrá que ver ahí también el tema del transporte, ¿no? Porque si alguien conoce algunas ciudades europeas, son mucho más pequeñas que Buenos Aires, París claramente, por dar un ejemplo, que la conozco, y además la estructura de transporte es enorme. O sea, es muy poco probable que la gente viaje tan apiñada en un día común. Los trenes, los subtes pasan cada un minuto, hay 20, 30 líneas. Imaginen esto en Buenos Aires, ¿no? Si todo volviera a la normalidad, hay que tener en cuenta que tenemos 5 líneas construidas hace 50 años, que pasa el subte cada 7 minutos. Esto explica por qué viajamos como viajamos, a diferencia de cómo viajan en otros países europeos. ¿Sí? Todo el tiempo se expanden las líneas, se abren nuevos transportes, hay más alternativas. Y el coronavirus se contagia en lugares cerrados, así que Irán en estos días también anunció que hay nuevas restricciones, ciudades que se cierran. Por ejemplo, en Irán, los datos del pasado fin de semana hablan de 7.719 contagios, pero 434 víctimas en 24 horas. Muy pocos contagios, pero muy alto el número de víctimas. En Irán ya hablan de una tercera ola de contagios, no una segunda. Israel recién en estas últimas semanas ha abierto algunas de las medidas de la cuarentena o del cierre, confinamiento estricto que había instalado un mes atrás, que quizás alguien no recuerde, pero Israel instaló hace un mes, fue noticia en todos los medios, una cuarentena bastante estricta que se empieza a aflojar ahora. Algunos especialistas hablan entonces de la tercera ola en Estados Unidos, porque si se miran los picos, ya sería el tercer pico, nunca hubo un descenso muy pronunciado, e incluso una tercera ola en Irán. Europa estaría transitando una segunda ola, y en América del Sur especialmente, todavía estaríamos, o recién estaríamos empezando en el descenso de la primera, para tratar de ir viendo la complejidad de esta realidad. Y en estos últimos días, también, frente al tema coronavirus, la vacuna israelí. En estos días el gobierno de Tel Aviv ya empezó a probar su propia vacuna, que se va a sumar a las que ya conocemos que son varias, la de Oxford, que la conocemos como AstraZeneca, la vacuna rusa, la vacuna de Johnson & Johnson. Bueno, hay cantidad, estamos hablando de que distintos laboratorios en distintos países están probando y avanzando con pruebas y con vacunas. Por último, quiero hacer una referencia a un tema duro
interesante, complejo, que lo podemos hablar más tranquilos en otro programa. La discusión que ocurrió, no la discusión, no es una discusión, el debate que se abre entre los países musulmanes y Francia. Francia ha hecho como una especie de norte la idea de la laicidad, la idea de la no religión, la religión por fuera del Estado, por fuera del espacio, como un universo del espacio privado. Saben, habrán escuchado la noticia de un docente, un profesor, que mostró en una clase las famosas caricaturas que había publicado Charlie Hebdo, la revista sobre Mahoma. La revista no era sobre Mahoma, las caricaturas sí. Y un grupo de jóvenes ahí de esa escuela, se corrió la voz de que había hecho que había mostrado estas caricaturas, que para el Islam dibujar a Mahoma, no caricaturizarlo, dibujarlo directamente es un tema sagrado, es una ofensa por una cuestión religiosa. Y a partir de acá se armó todo un movimiento en la comunidad que terminó con el asesinato del docente. Y luego, a partir de acá, de una declaración muy fuerte de Macron a favor del laicismo, a favor de la visión francesa de ir en contra del terrorismo, por supuesto, del terrorismo islámico y en general los terrorismos extremistas y religiosos. Un tema intenso que ha generado ahora una polémica porque muchos países musulmanes se niegan a comprar productos franceses. Es un gran debate, no el laicismo en sí y no el derecho a la libertad de prensa en sí, lo que está por demás, soy periodista, por supuesto, por demás de acuerdo a eso, pero qué complejo cuando para ciertos grupos religiosos hay algo que puede ser considerado como violatorio de lo sagrado. Qué complejo es eso, que es un poco lo que estamos planteando, ¿no? Para el Islam, ver una caricatura de Mahoma es realmente ofensivo y prioriza o pesa más esta idea que la idea de la libertad de prensa o la libertad de expresión por sobre ese universo. Y ahí hay toda una zona de conflictos de derechos y de valores culturales que se enfrenta y que, por supuesto, las víctimas son, la persona que murió, por supuesto, y en muchos casos, incluso estos jóvenes adolescentes de 15, 16, chicos de escuela secundaria, que ahora van a ser condenados seguramente, o adultos jóvenes que creen tanto en su visión que quedan, no pueden ver esta complejidad de lo laico y de que el Estado tiene que asegurar la libertad de expresión para todos, ¿no? Hay un conflicto ahí de valores y de choques, o por lo pronto, entre culturas que son tan diversas. Me parece súper interesante, súper conflictivo, pero muy interesante de discutir. Así que lo quería traer, quedó un poco rápido la discusión, la pensada en voz alta, esto de pasar en voz alta el tema, que es un tema muy interesante y seguramente lo retomaremos en algún otro momento. Ahora estamos ya como para cerrar, así que cortinita y nos vamos. Últimos 2 minutos de este programa de la primera semana de noviembre de 2020. Me voy, nos vamos, terminamos el programa. Como siempre, gracias por estar ahí. 2 noticias que me parecen interesantes. Se cumplen ya un nuevo aniversario de la explosión en Río Tercero. El 3 de noviembre de 1995, 7 personas murieron, 300 quedaron heridas, 15.000 autoevacuados como consecuencia del estallido de la fábrica militar de Río Tercero, que según la justicia ocurrió para ocultar el faltante de armas vendidas ilegalmente a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem en la presidencia y Martín Balsa, jefe del ejército. Menem iría a juicio en febrero del año que viene, de 2021, según el Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante la causa, en este caso por estrago doloso agravado, uno de los grandes
hechos de la política y de la sociedad, el caso de la venta de armas a Croacia, la triangulación, ¿no? Armas que de la Argentina fueron a Ecuador en tiempos de un conflicto entre Ecuador y Colombia. Pasaron muchos años, pero esto fue así. Es un gran tema y, por supuesto, la intención de haber ocultado, es lo que se cree, se creyó desde el principio, esta triangulación, esta compra irregular de armas y venta irregular con una explosión que, como contaba, destruyó la ciudad y dejó víctimas fatales y en las que, por supuesto, tuvieron que ver los funcionarios políticos para entender la gravedad de lo que estamos hablando. Bueno, de hecho, un expresidente a ser juzgado por esto. Así que quería traer esta historia para recordar, para los que no la saben, averiguar un poco más y enterarse. Y otro tema, el de Córdoba, que comentamos la semana pasada, un caso de gatillo fácil en un pequeño pueblo cerca de Cruz del Eje, finalmente con 7 casos en un par de meses, se removió la cúpula de la provincia y hay por primera vez una mujer, la comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti, se hace cargo de la Policía de Córdoba, ojalá para que haya cambios para mejor. Nosotros terminamos el programa, nos estamos encontrando, si todo sale bien, en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi, me encuentran en redes sociales como @Nelevi, N-E-L-E, B-I, o me encuentran en mi canal de YouTube, además de los contactos que les di hace un rato de El Redondel, en forma personal me encuentran en mis redes también como Nicolás Elevi, sin ningún problema, y nos seguimos y estamos en contacto. Buena semana. En 7 días hay un nuevo programa del Redondel. Cuídense y que ande todo bien. Besos.